Estrictamente hablando, ningún sólido es bidimensional. Sin embargo, debido a la naturaleza de algunos problemas, muchos problemas se simplifican dramáticamente si reciben un tratamiento bidimensional. Los sólidos pueden ser considerados bidimensionales en cualquiera de las dos opciones siguientes. En el caso de un sólido con un esfuerzo plano, en el caso en que un sólido tiene deformación plana. Los sólidos reciben un tratamiento de esfuerzo plano cuando su componente en Z es mucho menor que las dimensiones en X y Y. Y en este sentido, las fuerzas se aplican en el plano XY, por lo que los esfuerzos sigma ZZ, sigma ZY y sigma ZX son cero. La deformación plana se da en sólidos cuya dirección en Z es muy grande comparada con las otras dimensiones y por lo tanto no puede ser despreciada. Pues bien, en problemas de esfuerzo plano las deformaciones epsilon ZX y epsilon ZY son cero, pero la deformación en Z no puede ser despreciada. Similarmente, en deformación plana los esfuerzos sigma XZ y YZ son cero, pero el esfuerzo en Z no puede ser despreciado. Ahora bien, las ecuaciones para sólidos en 2D serán obtenidas directamente a partir de las ecuaciones para sólidos en 3D, omitiendo los términos en Z. De esta manera tenemos que el vector de esfuerzo queda definido solo por las componentes X y Y normales y el esfuerzo X, Y. De forma similar, la deformación quedará definida solo por tres términos, definidos por las derivadas del desplazamiento tal como se muestra en la ecuación. Y de manera matricial el vector de desplazamientos estaría dado por esta ecuación, donde el operador diferencial L queda reducido a. Finalmente, las ecuaciones constitutivas estarán determinadas entonces por la ecuación matricial siguiente, donde C para un caso de esfuerzo plano estará determinada por esta matriz, y para el caso de deformación plana la matriz de rigidez C estaría determinada por esta otra matriz. Estas matrices de rigidez se han obtenido aplicando las condiciones previamente mencionadas para esfuerzo plano y deformación plana respectivamente, y además considerando que se trata de un material isotrópico. Así, de la misma manera, para las ecuaciones de equilibrio dinámico se eliminan los términos en Z, y de esta manera tenemos solo las dos ecuaciones siguientes, que en forma matricial pues estarían definidas por esta ecuación, donde FB es el vector de fuerzas en el plano XY. Nótese que en el caso estático las fuerzas de inercia son cero y la ecuación matricial se vuelve reducida a esta otra ecuación. Pues bien, hablemos ahora de los elementos de armaduras. Una armadura es una estructura constituida por distintos miembros sólidos, como ya lo habíamos mencionado. Los miembros de una armadura se caracterizan porque se consideran sólidos de una dimensión, pues una de sus dimensiones es mucho mayor que las otras dos, y en este sentido la fuerza solo se aplica en una dirección, o se considera que solo se aplica en una dirección. En este sentido es que la deformación estaría definida como la derivada del desplazamiento, y así el cálculo del esfuerzo se reduce a un cálculo escalar, donde el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación, y la ecuación para el equilibrio dinámico entonces se reduce de esta manera, la cual, aplicando la definición de esfuerzo y desplazamiento, quedaría definida en términos de la segunda derivada del desplazamiento respecto de la posición. Ahora, si consideramos el caso estático, el término inercial se vuelve cero, como ya hemos mencionado en casos anteriores. Ahora bien, tomando en consideración que la fuerza F está definida como la fuerza total o externa por unidad de área aplicada en el miembro de armadura, entonces tenemos esta simplificación. Ahora veamos el caso de las vigas. Una viga podríamos decir que es similar a un miembro de armadura. Sin embargo, la carga se aplica transversalmente al eje del miembro, por lo cual el comportamiento es distinto, pues la viga experimentará pandeo que se manifiesta en deflexión en función del parámetro X. Antes de proseguir, nótese que las vigas serán analizadas en dos ejes,
X y Z. El eje X será el eje que corre a lo largo del eje axial de la viga y el eje Z será el que corre transversal al eje axial de la viga. Pues bien, hay dos teorías básicas para vigas: vigas delgadas y vigas gruesas. Las vigas delgadas a veces son referidas como vigas Euler-Bernoulli. Pues bien, en el caso de vigas delgadas se considera que la sección transversal permanece plana y siempre será normal al eje neutro de la viga. Esto tiene dos implicaciones. Primero, que la deformación cortante epsilon xz es cero, tal como se puede observar, ya que un elemento diferencial en un punto de intersección de la sección transversal de la viga con el eje neutro localizado en el centroide de la sección transversal permanecerá sin deformación alguna. Y dos, si se observa en la figura, la viga al sufrir una deflexión esta se curva. Entonces, la condición para este tipo de vigas es que el desplazamiento en U está dado por la componente en Z y por el cambio en la curvatura θ, donde θ es el ángulo de rotación de la sección plana de la viga en un punto X en el plano XZ. Bueno, aplicando un poco de geometría y diferenciación podemos determinar fácilmente que el ángulo θ está dado por el diferencial de W respecto del diferencial en X, que sería el desplazamiento en X. Por otro lado, en cuanto a la deformación normal en X, es decir, epsilon XX, esta estaría definida por el diferencial de desplazamiento en U respecto de X. Y si tomamos en cuenta la segunda consideración que se hizo para este tipo de vigas, diferenciando esta definición para el desplazamiento en U respecto de X y sustituyendo por la definición del ángulo θ, tenemos que la deformación normal epsilon en X se puede definir como una segunda derivada en W respecto de X, y esto sería menos Z por el operador L por el desplazamiento W, donde el operador L, tal como ya se definió en otros casos, es un operador diferencial que en este caso queda definido como la segunda derivada. Y finalmente la ecuación constitutiva para vigas queda de esta manera. Ahora, las vigas, a diferencia de los miembros de armadura que solo son sometidos a carga axial, las vigas se someten a flexión, y un análisis estático de un elemento infinitesimal requiere no solo un equilibrio de fuerzas, sino además un equilibrio de momentos. Si tomamos en consideración la ecuación del esfuerzo normal o la ecuación constitutiva y sustituimos la ecuación obtenida para la deformación normal, entonces podemos observar que se trata de una ecuación lineal donde la magnitud del esfuerzo normal se hace cero en el origen, es decir, en el centroide de la sección transversal. Entonces, aplicando el equilibrio, tenemos que el momento estaría dado por la integral sobre el área del esfuerzo por la distancia al eje neutro o centroide de la sección transversal. Si simplificamos, llegamos a que el momento estaría dado por el módulo de Young por momento de inercia por la segunda derivada de W respecto de X. Si ahora analizamos el equilibrio en la sección Z, veríamos que estaría dado por esta ecuación, que al simplificar obtendríamos esta otra ecuación diferencial. Cabe señalar que este análisis se está realizando para determinar los esfuerzos cortantes en Z sobre la superficie de la sección transversal de la viga. Entonces, si hacemos suma de momentos en el elemento diferencial, tendríamos esta otra ecuación, el cual al despreciar dx cuadrada por ser demasiado pequeño, llegamos a que el diferencial del momento respecto del diferencial en X es igual a la fuerza Q aplicada en la dirección transversal. Y si sustituimos la ecuación que define al momento, llegamos a esta ecuación, que en este caso nos da la relación de las fuerzas cortantes en una viga con su deflexión. Pues bien, esto es todo en esta segunda parte de mecánica de sólidos, y en la parte final pues vamos a hablar de placas, así que no se pierdan el siguiente video. No olviden que también estoy subiendo videos de ciencias básicas, química, física, tecnología de polímeros y manejo de software, ANSYS Workbench, otros softwares de diseño mecánico,
Chem Office, Spartan y Gaussian, que son de química.